salió de la cirugía, para que el Señor pueda fortalecerles. La familia está sufriendo, ya tienen alrededor de 3 meses, ha estado en tratamiento y bueno, esperamos que el Señor pueda obrar un milagro allí, ¿verdad? Así que su nombre es Juan y Chávez, la familia Chávez, y si ustedes quieren orar por este servidor también, por mi salud, que el Señor pueda darme salud también. Muchas Amén. gracias. Permita que nos coloquemos de rodillas para orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Señor, en esta tarde, en esta noche, venimos ante ti postrados porque reconocemos que tú eres nuestro Padre. Y como nuestro Padre, Señor, acudimos a ti con confianza de que nos escuchas, con confianza de que estás a nuestro lado. En esta noche, Señor, el hermano Jaramillo eleva el agradecimiento de que le has salvado la vida, Señor. Te agradece porque lo libraste de un accidente. Y gracias, Señor, porque tal vez a todos nosotros nos has librado de accidentes que a veces no nos damos cuenta. Pero Él lo hace audible y quiere agradecerte por ello. Te queremos pedir por la petición que hizo la hermana sobre María, no recuerdo el apellido, Señor. Tú sabes la situación de la señora, te pedimos una bendición para ella. Tal vez nosotros no la conocemos, pero tú sí, Señor. Sé tú con la señora María y que tu bendición sea con ella, que ella pueda sentir que tú estás a su lado. La hermana Sonia te agradece por su familia, la bendición que tienes para con su esposo y su familia. Te agradecemos, Señor, porque los tienes con bien y te pedimos sigas mostrando tu misericordia y tu amor para con ellos. Bendice al hermano Cristóbal, Señor, que va mejorando en su salud, que pueda salir del problema que tiene de la infección, Señor, que pueda salir sin problemas, que él pueda saber que a pesar de las enfermedades, de las dolencias, tú estás con nosotros, Señor. Todos te necesitamos. El pastor agradece por sus cuidados, te pide por su cuñada, Juani. Te pedimos una mención para ellos, Señor. Y sin duda todos los que estamos en este lugar venimos aquí porque te necesitamos. Reconocemos que tú eres nuestro Padre, eres nuestro Creador y eres nuestro sustentador, Señor. No podemos, simplemente, Señor, no podemos hacer nada si no está tu bendición. Y por ello es que te pedimos nos ayudes a reconocer tu poder, nos ayudes a reconocer que estás al control de todo y sobre todo ayúdanos a entregarnos nuestra vida, pues a ti te pertenece. Cambia nuestros corazones, Señor, perdona nuestros pecados, ayúdanos a confiar en ti. Y especialmente te pedimos por Jordan, por su amigo que ha pedido, Señor, que Jordan sea un testimonio para su amigo y para su familia. Sabemos que en este mundo puede faltar la fe, Señor, pero por favor no lo dejes solo. Tú abrázalo, muéstrale que estás con ellos. También bendice a Nancy y a sus familiares y amigos también, Señor. Bendice esta tu iglesia, que podamos sentir tu presencia. A veces somos pecadores, no merecemos tu amor, pero Señor, tú nos perdonas. Tú eres más grande que lo que nosotros podemos imaginar y pensar. Y ayúdanos a saber que tú eres nuestro pastor y como nuestro pastor, nada nos faltará. Bendice esta tu iglesia, recibe nuestra adoración como olor grato, Padre. En tu nombre, Jesús. Amén. ¿Hay alguien en el sonido? Arriba. ¿Me pones el himno número 30? Mientras cantamos el himno número 30, vamos a invitar a los diáconos que pasen a recoger las ofrendas. 30. Abre mis ojos, Jesús, quiero verte, conmigo tenerte,
decir que te amo. Abre mi oído, hoy quiero escucharte. Abre mis ojos para contemplarte. Amén. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga en esta tarde. Damos gracias a Dios que tenemos aún libertad para venir a adorarle y estudiar su palabra. Oremos. Señor y Padre nuestro, primeramente, Señor, rogamos el perdón de tus pecados. Queremos que en estos momentos, Señor, tú nos acompañes, que el Espíritu Santo venga a cada uno de nosotros y nos enseñe tu palabra. Rogamos, Señor, que todo mal espíritu que pueda estar en este lugar, tú te hagas cargo de él y que nuestros pensamientos, Señor, se unan con tus pensamientos. Bendice las visitas que nos acompañan y a cada uno de nuestros hermanos. Todo esto te lo pedimos no porque tenemos méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Ok. Hermanos, vamos a tener una meditación en esta tarde. Los invito a abrir nuestras Biblias. Qué bueno que estamos otra vez en la casa de nuestro Dios. Busquemos en Juan 6:25. En Juan 6:25. Venimos a la iglesia porque no por casualidad, solemos decirlo. Venimos a la iglesia porque tenemos necesidad, una necesidad espiritual, y necesitamos que Cristo nos llene con su palabra, con su Espíritu Santo. A los que estamos aquí, los que quizás si estamos en YouTube y nos están viendo, lo mismo, hermanos, porque reconocemos que como hijos de Dios necesitamos de Él a cada momento. Y en esta tarde, hermanos, recordando la vida de Jesús en cuanto a su ministerio, veamos en Juan 6:25, dice: hallándole el otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? La multitud de Galilea buscaba a Jesús y buscaba a Jesús. Muchos buscaban a Jesús como nosotros lo estamos buscando en estos momentos, porque tenemos una necesidad espiritual. También tenemos necesidades físicas. También tenemos necesidades emocionales. Y venimos a Él porque solo en Él podemos hallar vida. O sea, no venimos porque queremos ver al pastor o al que va a predicar, sino porque venimos a que Dios nos dé su bendición. Nuestro Señor Jesucristo, si ustedes dan vuelta la hoja hacia atrás, había alimentado a 5,000 personas. En el capítulo 6, donde inicia ese capítulo, alimentó a 5,000 personas prácticamente de la nada, solo de unos pececillos y unos panes. Jesús alimentó a esa multitud.
que llegó también, como nosotros, con necesidades espirituales al lugar donde él estaba predicando y con necesidades físicas, la alimentación física. Después de ese instante, Jesús dejó a sus discípulos en el lago, en el mar, y tuvieron una gran tormenta que casi se los traga el mar. Y Jesús llegó a ellos y les dijo: no temáis. Jesús los salvó en sus dificultades ahora. Pero cuando ellos se fueron al otro lado del lago, la gente siguió buscando a Jesús por lo mismo que estamos mencionando, porque la gente necesitaba de Jesús. Pero Jesús le responde con algo no tan usual cuando veamos en el versículo 26, a la gente que llegó y a los discípulos, dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Parecen palabras muy duras, ¿verdad? O sea, me están buscando porque ustedes comieron y ahora pues piensan comer otra vez. En realidad suenan palabras muy duras, pero en realidad Jesús nunca hirió a las personas nomás por decirles palabras, sino que en su rostro y en sus palabras, en su forma de hablar, él denotaba misericordia, amor, aunque a veces eran palabras que caen a nuestros oídos muy duros. Pero él, en la alimentación de los 5,000, les quería dar una lección a todos junto con sus discípulos. Y la lección que ellos le querían dar, todavía ellos no la comprendían. Ellos pensaron en aquella alimentación de los 5,000, que ahora sí había llegado el Mesías y que podría alimentar a un ejército de personas en una batalla, y que por lo tanto podría sanar a cuanto herido vaya a salir en esa batalla con los romanos, y al final ellos quedarían librados de los romanos. Ellos miraban a Jesús como un libertador, como un rey terrenal, pero él, en la alimentación de los 5,000, él les quería dar una lección y ellos no lo habían aprendido. Y Jesús quería que ellos se dieran cuenta qué lección él les quería dar. Y por eso sigue diciendo: ustedes trabajen no por la comida que perece. O sea, lo más importante no es la comida, les dijo. Una vez Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso les quería decir Jesús. No trabajen solo por la comida, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios del Padre. Dice que busquemos la comida eterna que pertenece para siempre, la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Cuál es la comida que el Hijo del Hombre nos da? ¿Cuál es la comida que Cristo Jesús nos da? Y es la comida que Él realmente, la real comida, les quería mostrar, les quería dar. No solamente lo físico. Él los alimentó porque tuvo compasión, ¿se acuerdan? Vio una multitud y tuvo compasión de ellos y los alimentó. No quería decir que los alimentaba nomás porque querían comer, sino que les quería decir que Él se preocupaba por el alimento físico, pero que había algo más importante en la alimentación, que era el alimento espiritual, y que Él se las iba a dar. Así es que
nosotros hemos de buscar el pan del cielo. A lo que los rabinos le dijeron: Moisés, ¿qué señal tú nos das? Porque Moisés hizo milagros mejores que porque cuando estuvo Moisés de líder, alimentó una multitud, 1,000,000, por mucho tiempo. ¿Y qué pasó? Y era un maná muy, muy, muy bueno. Pero Jesús les dice: mi Padre os dará el verdadero pan del cielo. Él les quería decir, en realidad, que estaba a su disposición un pan mejor que el que habían tomado sus padres en el desierto con Moisés. Porque el pan del cielo, así como el que descendió del cielo en el tiempo de Moisés, era un símbolo ¿de quién? Era un símbolo de Jesús. Y Jesús ya no estaba con un símbolo, sino como algo real delante de ellos. Es decir, cuando nosotros aceptamos a Jesús, realmente lo tenemos todo, incluyendo el pan material, porque Él se preocupa por nuestro pan físico, el pan, las necesidades del hambre que nosotros padecemos, pero dice, eso no es lo más importante. Quiere decir que lo más importante no es ir a trabajar el sábado por sacar el pan físico. Lo más importante es obedecer a Dios. El Señor dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 35. Así es que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y cuando dijo eso, los rabinos empezaron a murmurar. ¿Cómo es que dice que descendió del cielo si nosotros lo conocemos? Nosotros sabemos de dónde viene. Y le recordaron su nacimiento. Yo creo lo más humillante para alguien es que nos recuerden de dónde somos, si es que somos de un lugar desconocido, ¿verdad? Si es que venimos de un rancho por allá que no se nota, o todo polvoriento. Es una humillación. Y a Jesús los rabinos lo quisieron humillar, es decir, tu nacimiento es algo que no está muy bien definido, le quisieron decir. Nosotros te conocemos, tú eres hijo de aquel carpintero. Y le trataron de decir que su nacimiento en realidad estaba en entredicho, porque no realmente recuerdan ustedes que la Virgen María se embarazó porque el Espíritu Santo concibió en ella, ¿verdad? Entonces, y había rumores por ahí de que a lo mejor había algo ahí raro en eso, ¿verdad? Pero Jesús no se detuvo en eso. Cuando nosotros no queremos el pan del cielo, podemos decir cualquier cosa y otra cosa y otra cosa, de tal manera que rechazamos a Jesús. Pero los rabinos tenían suficientes pruebas de que Él era hijo de Dios. ¿Y nosotros no la tenemos? Nosotros la tenemos. Simplemente por el hecho de estar vivos, de venir con nuestro propio pie a la iglesia, nos damos cuenta que es el poder de Dios que nos sostiene. Es Cristo Jesús que nos da fuerza. Así es que Jesús dice en el versículo 48 del 6,
El que viene a mí tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. ¿Quién quiere aceptar el pan de vida? ¿Quién quisiera comer el pan de vida? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Les dijo abiertamente, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. ¿Cuál es el significado de la Santa Cena? El significado del pan, el significado del vino. El significado del pan es el significado del cuerpo de Cristo. El vino, la sangre. Cuando nosotros tomamos el rito de humildad, estamos diciendo que Cristo va a ser parte de nuestra vida. Que estamos aceptando a Cristo como nuestro Salvador personal. Estamos aceptando su sacrificio y su muerte en la cruz para perdón de nuestros pecados. El significado, ¿verdad? Y era lo que les estaba queriendo decir Jesús. Yo soy el pan de vida. Ustedes deben comer mi carne y mi sangre y tendrán vida eterna. Ahí lo dice en el versículo 53. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Así como el pan físico se mete en nuestro cuerpo y el cuerpo lo digiere y se convierte en sangre y da fuerza y da vida y da salud. Cuando nosotros comemos a Cristo, el significado de comer a Cristo, de aceptar a Cristo, es que vamos a aceptar su palabra, su sacrificio. Pero no es solamente como un símbolo, sino como un hecho. Porque cuando es así, el Señor Jesús, por medio del Espíritu Santo, cambia nuestra vida. Nuestra vida se vuelve con vida, vaya la redundancia. Así como el pan físico cuando se come y es bueno, da vida, da salud. Cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal y la labor del Espíritu Santo, Él cambia nuestra vida. Y ya no seremos enfermos. Por eso Él dice que es para vida eterna. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí pertenece y yo en él. ¿Cómo podemos saber que hemos estado comiendo la carne de Cristo y su sangre? Porque nuestra vida no vuelve a ser igual. Porque no somos como aquel valle de huesos secos, sin vida. Que una vez que entra el Espíritu Santo, esos huesos secos se levantan porque entró la vida en ellos. Nuestro Señor Jesucristo. Es la labor del Espíritu Santo en nuestra vida. Nuestros padres, los padres de ellos murieron, comieron el maná, era muy nutritivo, pero Dios nos está ofreciendo un verdadero pan de vida eterna. ¿Cuántos artistas no dieran porque no envejecieran o porque vivieran eternamente? Darían cualquier cosa. Está al alcance de cualquier persona. Gratis. Es un don. Es un don de Dios. No hay otro camino a ir a Dios sino por medio de Cristo Jesús. Así es que nuestra vida va a ser cambiada, hermanos, porque Cristo Jesús mora en nosotros. Dice el deseo de todas las gentes, comer la carne y beber la sangre. En el capítulo La crisis en Galilea,
Comer la carne y beber la sangre de Cristo es recibirle como Salvador personal, creyendo que perdona nuestros pecados. ¿Qué pasa cuando tenemos pecados ocultos o pecados en nuestra vida? Hasta nos podemos enfermar, ¿verdad? Por la carga de conciencia. Bueno, creamos, Cristo perdona y nos va a cambiar. Y que somos completos en Él, contemplando su amor y espaciándonos en Él, absorbiéndolo. Es decir, es participar de su naturaleza. El Lo que es el alimento para el cuerpo debe serlo Cristo para el alma. ¿Cuántos días pasamos sin comer? Que ya queremos otra vez comer. ¿O cuántos días pasamos sin que desfallezcan nuestro cuerpo de las fuerzas? Es que debe ser diario, estar con Cristo, alimentarnos de Cristo, de Él, de su palabra. No podemos decir, hoy comí para media semana, hoy miércoles comí para hasta el sábado que vamos a comer en la iglesia, tal vez. No podemos decir eso, ¿verdad? Bueno, hemos de comer a Cristo diario, a cada momento, como estamos viendo en la semana pasada, diario, con nuestra familia, en la mañana, en la tarde, si es posible. El alimento no puede beneficiarnos a menos que lo comamos, ¿cierto o no? Tiene que ser algo objetivo. O a menos que lleguemos a ser parte, que llegue a ser parte de nuestro ser, como le dije, nuestra sangre. Así también Cristo no tiene valor para nosotros si no le conocemos como Salvador personal. No tiene ningún valor. Tiene que ser personal, aunque es bueno grupal, ¿verdad? Pero mi relación personal con Dios, ¿dónde queda? No voy a preguntar cómo estamos, ¿verdad? Porque todos en algún momento nos falta esa relación personal con Dios. Y era la relación que Cristo Jesús tenía con su Padre Celestial. Una relación personal, de amigos. Como el Hijo de Dios vivía por fe en el Padre, hemos de vivir nosotros por la fe en Cristo. Tan plenamente estaba Jesús entregado a la voluntad de Dios que solo el Padre aparecía en su vida. Aunque tentado en todos los puntos como nosotros, se destacó ante el mundo sin llevar mancha alguna del mal que lo rodeaba. Entonces podremos ser nosotros vencedores. Así también hemos de vencer nosotros, como Cristo venció. Ahí está la clave. Comer la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo para ser vencedores. No importa qué nos pase, no importa si tenemos éxito, no importa si no lo tenemos, no importa si tenemos problemas, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho nos apartará de nuestro Señor Jesucristo, porque hay una comunión con Él. Que esta tarde, hermanos, tengamos ese deseo, esa hambre de Jesús, de comer a Jesús, comer su carne, comer su cuerpo, su sangre, que sea parte de nosotros. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos. Gracias a Dios por el mensaje. Vamos a terminar con el himno 259. Nos colocamos de pie, por favor. 259.
cuerpo, mi ser, mi vida entera, cual viva santa ofrenda, la entrego a ti, mi Dios. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar. Descienda el fuego santo, su sello celestial. Soy tuyo, Jesucristo, comprado con tu sangre. Haz que contigo ande en plena comunión. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar. Descienda el fuego santo, su sello celestial. Espíritu divino, del Padre la promesa, sedienta mi alma anhela, de ti la santa unción. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar. Descienda el fuego santo, su sello celestial. Amén. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta noche, Señor, te rogamos que perdones nuestros pecados, Señor. Queremos aceptarte como nuestro Salvador personal. Queremos tener esa relación contigo tan estrecha, que seas parte de nosotros, Señor. Queremos tener éxito en todas las cosas, pero más en lo espiritual, Señor, para tener vida eterna. Bendice a cada uno de nuestros amigos que nos visitan y también nuestros hermanos. Bendice a las personas que sufren y dales también, Señor, el pan físico. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Quisiéramos darles algunos anuncios mientras los que son miembros de la Junta, si gustan pasar aquí enfrente, tenemos una reunión de Junta. Tenemos unos anuncios: entrenamiento de ancianos el sábado 22, este sábado al que viene. Los ancianos tienen un entrenamiento en la iglesia de Spring Branch. Esto es de 4 a 7 de la tarde, no olvidemos. Escuelita de verano, julio 15 al 20. Quisiéramos indicarles que por favor entreguen la información a tiempo, todos los ancianos y escuela sabática, por favor. También quisiéramos pedirles a los hay investidura de clubes el sábado 22, en la mañana en el culto serán los conquistadores, en la tarde serán los aventureros, alistarse para eso. Y por último quisiéramos indicarles que este próximo sábado todos los padres están invitados. Hay una actividad especial el Día de los Padres, el sábado en la tarde. Quieren que todos los papás estemos aquí porque tienen algo bueno para nosotros. Y es que tienen un par de botas vaqueras para cada papá. Así que vengan por favor. Y caballos también van a estar aquí para que nos den un paseo. Así que aquel que sabe cabalgar bien se lleva las botas. Va a haber comida en la tarde, hay algo lindo para los papás el sábado en la tarde, así que vengan, va a haber comida, va a haber juegos, va a haber actividades. Preparemos nuestro sombrero y nuestras botas. Que el Señor nos bendiga. Vamos a pedirles a los miembros de la Junta que por favor, si se puedan acercar para acá, por enfrente, un momentito, les agradeceríamos mucho.